Para crear empresas más conectadas con el ser humano y bien preparadas para el futuro, hay que voltear la mirada al Design Thinking y así crear mejores experiencias para los usuarios. Design Thinking es una manera de ofrecer una solución a un problema, empezando por dividirlo en partes más pequeñas, analizarlas a detalle, pensar sin límites aportando todo lo que se nos ocurra, de manera empática y junto a otros miembros del equipo. Entonces, estaremos mucho más cerca de encontrar la solución que buscamos. Hoy tendremos a dos grandes invitados para platicar de este fantástico tema en Startups Coffee Talks, Luis Alfonso Ramírez y Mikel Ormazábal, expertos en Design Thinking. Bienvenidos. Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks, conducido por Alejandro Lomas y Sara Miranda. El primer podcast interactivo desarrollado para ayudar a emprendedores a crear y acelerar sus ideas de negocio, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. Startups Coffee Talks son pequeñas charlas desarrolladas por la incubadora y aceleradora de empresas Startups, donde buscamos tres objetivos principales: inspirar a más emprendedores a crear y desarrollar empresas realmente innovadoras, construir valor en la comunidad emprendedora, compartiendo nuevas ideas de negocio, estrategias empresariales y mejores prácticas corporativas, y conectar con los mejores mentores, emprendedores, investigadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema emprendedor a nivel internacional para generar una sinergia colaborativa globalizada de innovación abierta. Prepárate una rica taza de café y disfruta con nosotros de este delicioso capítulo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Sara Miranda y estamos en nuestra edición número 11, nuestro podcast número 11, a través de la señal de Startups en nuestro Coffee Talks, y es martes, así que es martes de mentoría. Y Alex, ¿cómo estás? Ahora sí que cansado, ¿cómo te fue el fin de semana? Cuéntanos un poquitito, estuviste por allá en una entrevista también muy agradable, cuéntanos. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenidos a un evento más de Startups Coffee Talks. Pues sí, fíjate que una semana muy ajetreada, con mucho muy trabajo. Divertida, claro que sí, como siempre, ¿no? Ya ves que Startups nunca duerme, tampoco los emprendedores. Entonces, pues aquí estamos de nuevo, arrancando una semana más con otro grupo muy bueno de mentores que tenemos por aquí. Wow. Ahora somos más internacionales, ¿no? Nos toca tener aquí recibiendo en casa a dos muy buenos amigos, fantásticos, expertos en temas de innovación, temas de disrupción. En Silicon Valley también son muy buenos y en España también. Entonces creo que tenemos cosas muy padres hoy por mostrar, así que preséntanos un poquito más. Así es, así que se une España y México, por supuesto, aquí en Startups y en nuestra mentoría también en esta ocasión. Y nos da muchísimo gusto recibirlo y en este espacio también de nuestra mentoría de Coffee Talks. Luis Alfonso Ramírez, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿qué tal? Buenas tardes. Ya teníamos hace ratito que te vi, te decía, ya nos habíamos visto hace como unos 2 añitos, precisamente en un gran evento que tuvimos hace algunos años, 2016 aproximadamente, con Innovation Day. Así es, hace 2 años estuviste con nosotros aquí, ¿no, Luis? Cada periodo de tiempo estamos regresando a Aguascalientes, siempre con una invitación de Startups. Muy contento de estar aquí con ustedes. Vienes recién desempacado desde Querétaro. Desde Querétaro, sí. Así es, bienvenido. Sí, muy bien, gracias. Bienvenido. Y también, por supuesto, pues quien nos acompaña del País Vasco, Mikel Ormazábal. ¿Sí lo pronuncié bien? Perfecto. Ah, perfecto. Mikel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros también aquí en esta parte de mentoría. Y sé que van a estar por la tarde también dando mentoría a los emprendedores. Así que nosotros nos lo robamos un momentito, ahora sí que antes de que lleguen allá ya de lleno con ellos. Pero sobre todo para que nos hablen acerca de esta mentoría, acerca de lo que es esta metodología que es Design Thinking. Así es. Bueno, hoy tenemos como lo comenta Sara, hoy tenemos un evento hoy y mañana, de hecho, hoy en Aguascalientes, mañana Zacatecas, donde estaremos dando el taller de Design Thinking con nuestros dos mentores fantásticos, Luis Alfonso y Mikel. Bueno, hago una pequeña introducción. Luis Alfonso, te conozco hace unos años, eres un experto en temas de Design Thinking, tienes algunos estudios en Harvard, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Bueno, y sé que también nos acompaña Mikel, en donde también experto en temas de innovación, tienes una maestría en temas de innovación y de ese tipo. Entonces, la finalidad de hoy es apoyar a emprendedores a cómo
ayudarles a ser un factor de innovación. ¿Qué es innovación? ¿Cómo funciona? Temas como mapas de empatía, temas de Customer Journey, temas de cómo observar a la gente para poder sacar innovación, ¿no? Que hoy en día no podemos crear una empresa si no tienes un factor de innovación. Estaremos destinados al fracaso si creamos una empresa que no tenga enfocado eso, ¿no? Y bueno, platicaremos hoy del tema fantástico que es Design Thinking. Y no pierdo más el tiempo, quiero escuchar ahora a mis buenos amigos Luis Alfonso y Miquel. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Miquel. Muchas gracias por tenernos. Pues yo creo que iniciamos precisamente para que nos comenten de qué se trata esta metodología y sobre todo cómo es aplicada a, pues bueno, a los emprendedores. O sea que finalmente, como bien lo comenta Alex, pues bueno, tienes una idea, no sabes cómo aterrizarla y a veces la traes de un lado para otro y a veces la sentimos como si fuera una papa caliente, ¿no? O sea, ¿para dónde? ¿Cómo iniciamos con esto? A veces pensamos, hay una, ahorita me hizo referencia también cuando hablamos de mapas mentales. ¿Qué significa esto de Design Thinking? Bueno, todo nace por una condición en la cual las empresas necesitaban innovar y hacer que esa innovación se trabajara más como un proceso y no como una inspiración nada más de ciertas personas. Entonces, IDEO en Silicon Valley, una empresa que genera innovación de manera profesional, crea esta metodología, la empaqueta, y bueno, hoy todos podemos disfrutar o conocemos o tenemos contacto de algunos los resultados de ese proceso de innovación. Los iPhone, los iPad y muchos productos de Apple y de otras compañías son diseñados con este proceso y contratan a esta compañía para hacerlo. ¿De qué se trata? Se trata de tomar una idea o una inspiración o un sueño o un reto de diseño y aplicar cierto proceso para hacer que esa idea, eso que está en el aire volando, se pueda aterrizar en un prototipo concreto, ¿no? Y ese prototipo, a través de un proceso iterativo que va mejorando constantemente o avanzando, digamos, en términos de especificación, llegue a ser un proceso ya comercial. Entonces, es un método que permite reducir la curva entre que tengo la idea y llego a la comercialización de manera exponencial. O sea, si tomáramos un proceso sin tener Design Thinking, nos llevaría mucho más tiempo y mucho más costo y mucho más riesgo tomar una idea y aterrizarla. Entonces, te sirve para que una idea se convierta en un negocio rápidamente. Eso es lo que yo diría. Además de tomar la innovación como un ADN o un ritmo, ¿no?, dentro de las personas, y se hace de manera colectiva. No sé Mezclamos estos términos, Miquel, de innovación, de ideas. ¿Todo mundo podemos crear? ¿Todo mundo podemos tener grandes ideas? Sí, yo creo que hay una fase clave, ¿no? Complementando lo que decía Luis. El Design Thinking básicamente se centra en el Human Centered Design, es decir, diseño centrado en el usuario, a diferencia de lo que hasta hace 40, 30 años las fábricas hacían, que era centrado en producto. Entonces, todo diseño, toda idea debe empezar siempre centrándose en las necesidades y deseos del cliente. Si no, lo que estamos desarrollando en nuestras oficinas, luego al testearlo no va a ser validado por ese cliente. Entonces, como Tim Brown, actual CEO de IDEO, dice, la innovación al fin y al cabo son 3 pilares: deseo humano, viabilidad de negocio y al fin y al cabo poder hacerlo tecnológicamente factible, factibilidad de tecnología. Esas 3 generan la innovación, ese punto de encuentro es la innovación, y yo creo que al fin y al cabo el hecho creativo lo tenemos todos dentro, siempre y cuando lo pongamos en un contexto adecuado como el que puede ser el de hoy en la tarde. Yo creo que ahí es donde nace realmente la creatividad, y después es seguir el proceso que también ha explicado Luis para poder llevar eso a un MVP y testearlo. Fantástico. Oye, Miquel, por ejemplo, el tema de Design Thinking, mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué significa? ¿Es pensar como diseñador? ¿Es pensar como creativo? ¿Es un pensamiento creativo más allá de pensar en la parte racional? Cuando creamos una empresa, muchas veces solamente pensamos en la parte funcional, ¿no?, la parte consciente o lógica, pero muchas veces lo que nos hace falta para crear innovación es pensar fuera de la caja, que se escucha muy, muy seguido ese concepto. Pensar think out the box, en donde te dices, oye, no pienses o no hagas lo que los demás hacen, ¿no? Simplemente ponte mal, inspírate, relájate, ponte a observar a la gente y crea innovación basada con tu cuestión creativa, como lo hace un diseñador. ¿Así funciona el Design Thinking? Sí, yo creo que hay un grandísimo ejemplo que lo valida, ¿no?, que precisamente valida todo lo que has explicado, que es el de uno de los hermanos Kelly, que fue uno de los fundadores de IDEO. Él fue al metro de San Francisco simplemente a observar durante 2 días enteros
cómo la gente, los usuarios del metro, interactuaban con estos barrotes que nos dejan pasar en el metro. Los típicos barrotes, no sé si me estoy explicando, que son los que cuando metes el ticket del metro te dejan entrar. Pues bien, el problema que él identificó era que todas las personas que llevaban una maleta se trababan en estas puertas giratorias y no podían pasar. Lo cual a él le sirvió para generar una innovación creativa y poder hacer los nuevos barrotes que ahora conocemos en los metros de todas las ciudades. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que es diseño, pero siempre, al fin y al cabo, observando los puntos de dolor del cliente. Oye, aquí me lleva a otra pregunta y déjame enfocarla en ese sentido. Ahorita acabas de decir el hecho de que nosotros seamos capaces de observar lo que otras personas quizás necesitan, ponernos en los zapatos, quizás ser empáticos en un momento dado, ¿no? Buscar necesidades, buscar satisfacer necesidades. Pero yo ahora me pregunto, con la cuestión de la aplicación propiamente de la tecnología, a veces hemos perdido ese sentido de observación hacia los demás. ¿Cómo poder hacer precisamente a través de esta metodología de design thinking, en donde a veces vemos en sí a los chavos, ¿sí?, que vamos a veces en el autobús o en el metro, en el tren o en donde estén, ¿sí?, y no tenemos esa interacción como seres humanos, porque estamos totalmente en nuestro celular? ¿Cómo podemos de alguna forma motivar a que pues la gente pueda observar más? Se llama, la técnica se llama observación empática, o empathy walk. Y lo que hacemos es evitar cualquier tipo de distracción tecnológica y hacer una inmersión en el contexto en el que estás observando. Voy a poner un ejemplo, vamos al tema del metro, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando vas al metro y ya está muy lleno, la gente se avienta para poder entrar, ¿no? Entonces, todo partiría como decir, ¿qué cosas hace la gente común contra qué cosas hace la gente que pareciera raro o extraño? Si dibujamos una curva normal en el proceso, vamos a encontrar una curva así como la curva de Gauss. Y en esa curva de Gauss, la gente que hace cosas raras estará en los extremos. A ese tipo de usuarios se les llama usuarios extremos. Una persona que se enfría la cabeza con una botella de Coca-Cola, pues la botella no es para enfriar, es para tomársela, ¿verdad? Pero se enfría la cabeza con una botella. Entonces, está usando la botella con otro fin o otra condición. Lo que platicó Miquel hace rato es, a través de la observación de las personas que están haciendo cosas que no son comunes, podemos encontrar esos espacios de innovación. Entonces, si tú eres una persona que viaja constantemente y que estás distraído en el celular y no estás inmerso en el proceso de observación empática, estás perdiendo oportunidades de negocio. Claro. Y hay oportunidades de negocio en los restaurantes, en los transportes públicos, en las oficinas, ¿verdad? En todos lados hay oportunidades para poder hacer ese tipo de observación. Entonces, significa que para crear un negocio hoy en día, lo primero que hay que hacer es observar. Claro. Sentarte tal vez en una banca, en la calle, ir al metro, ir al camión, a la plaza, a las iglesias, a las escuelas, y observar para poder comprender, crear empatía con los consumidores y de ahí descifrar un posible problema que queremos entender o tal vez solucionar. Yo te hago un ejemplo. ¿Cuántos emprendedores nos están escuchando o siguen este podcast semana con semana? Pues ¿cuántos de esos 2,000? Bueno, ¿cuántos de esos 6,500? ¿Cuántos de esos 2,000 emprendedores están enamorados de su idea? Seguramente casi los 2,000. ¿Cuántos de esos emprendedores realmente hicieron una inmersión con el cliente para ver si su idea iba a ser aceptada o no? O viene de una necesidad. Entonces, los emprendedores corremos el riesgo de enamorarnos tanto de la idea y de emocionarnos tanto que al momento de hacer la prueba de mercado, la idea resulte un completo fracaso. Lo que ayuda el design thinking es a aminorar el riesgo de fracaso al escuchar a ese cliente de manera empática previamente, ¿no? Como lo dijo Miquel. Sí, al fin y al cabo lo que se le denomina como emprendedor Gollum, ¿no? Ese anillo del Señor de los Anillos que nos apodera y que nos hace seguir en la oficina desarrollando producto, y resulta que has invertido meses y dinero y recursos humanos en ese producto, luego vas a testarlo a la calle y resulta que o bien a nadie le sirve o no estás satisfaciendo la necesidad real del cliente. Entonces, el design thinking precisamente lo que hace es empezar por la necesidad y luego ya te meterás, digamos, en la caja, ¿no?, en tu oficina, a desarrollar el producto. Yo creo que es importante. ¿Es posible que
posterior o dentro de esta metodología, o sea, de pronto la gente, como bien comenta Luis Alfonso, me enamoro tanto de mi idea, ¿sí? Que a veces me da ceguera de taller, ¿verdad? Como a veces decimos, y no permito a lo mejor que puedan entrar nuevas ideas, pero sin embargo también puede caber la posibilidad de que alguien te diga, tu idea no es viable, y pues todo lo que ya venías haciendo pues echa para atrás y es empezar de nuevo. Esta metodología te enseña precisamente, como dicen, a iniciar nuevamente, como dicen, de cero. Ahora sí que borrón y cuenta nueva. Se llama pivoteo. Pivoteo. Entonces es pivote o pivot en el proceso, y es una condición normal, que tú pruebes y que rebote la idea y que diga, no, la verdad es que no está funcionando, tiene todos estos problemas. Entonces testeas otra vez y mejoras, testeas otra vez y mejoras. Y es muy importante hacer este prototipo constantemente para que llegues al producto mínimo viable, como dice Miquel, ¿no? Es natural, y todos los días es un prototipo. Todos los días tenemos que estar pivoteando nuevamente las ideas y no quedarte casado con eso. Hay un gran ejemplo, yo creo que es el de Netflix. No sé si lo conocerán nuestros emprendedores que nos están escuchando, pero en un inicio no dejaba de ser un videoclub digital. Es decir, te mandaban los vídeos, los DVDs, literal, a casa. Ellos contrataron a un antropólogo y un sociólogo en Estados Unidos que visitaron un montón de hogares americanos. Este antropólogo y el sociólogo hicieron su trabajo de análisis mediante Design Thinking, y lo que descubrieron fue que lo que realmente molestaba a los usuarios cuando veían una serie era tener que esperar una semana hasta el siguiente capítulo. Por tanto, el antropólogo y el sociólogo dieron con la clave para que Netflix a día de hoy sea lo que es, nos enganche a todos estemos suscritos. Ellos giraron el modelo de negocio, pivotaron y no se convirtieron en un videoclub, sino que en un servicio de streaming digital. Y aquí, por ejemplo, tendrá que ver mucho, bueno, vemos dos áreas importantes de oportunidad para el emprendedor. Una es que vemos que si creo un negocio, lo lanzo y fracaso, la primera vez, no lo que buscaba, soy mal emprendedor, ya no lo voy a volver a hacer, vámonos, me voy de nuevo a mi trabajo actual, ¿no? Oye, espérate, el proceso de creación, que como lo comenta Design Thinking, o un tema creativo, tiene que ver con pivotear, es decir, regarla, pero en cada regada es estar aprendiendo lo que está pasando, ¿no? Se le llama proceso de adaptación, o tratar de adaptar tu producto al mercado lo más posible. Para eso, no tienes que desesperarte, tienes que estar aguantando y tener la capacidad de entender y comprender en cada pivoteo que le haces tu producto para que se acerque más a la necesidad, a lo que quiere y desea el posible cliente que vas a venderle, ¿no? Hay varias condiciones dentro del proceso que creo que hay que rescatar. El Design Thinking no es una innovación de una persona, es una creatividad que se da de manera colectiva y colaborativa. Ese proceso de co-creación con el propio cliente que puede tener la necesidad, o con más compañeros de trabajo, independientemente del tipo de personalidad que tengan, porque puede ser introvertido, extrovertido, orientado a resultados, orientado a la gente. Pero independientemente de esa condición, la mezcla correcta, usando las técnicas adecuadas, permite detonar la creatividad en ese ámbito, ¿no? Entonces es muy importante que ese pivoteo se logre a partir de incluir más gente y que tenga un crecimiento el prototipo a lo aprendido anteriormente. Si no te encuentras en un ciclo de dar vueltas y un poquito de necesidad de decir, no, sí puedo, y ya me dijeron que no, pero yo como ya aprendí que si me dicen que no debo de dejar de intentarlo, entonces lo intento otra vez. Sí, pero una persona que no canta y que no se prepara con técnica de canto, seguramente no va a cantar. Lo mismo con un emprendedor. Un emprendedor que no aprende cuando emprende, o que no cierra el ciclo del Design Thinking haciendo inputs con su cliente o con otras personas, pues se va a quedar en el aspirar a emprender. Oye, ¿cuál es la experiencia que han vivido ustedes prácticamente con estos talleres que les imparten obviamente también a los emprendedores? Y tú lo acabas de decir, si alguien obviamente no ha recibido quizás una capacitación o una formación dentro de lo que es este pensamiento, pensar diferente, pensar fuera de la caja, etcétera, incluso pues bueno, nuestro esquema y nuestro modelo de educación propiamente en México, pues quizás no te da para ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Es difícil, o en la experiencia en sí que han tenido ustedes, ha sido difícil en sí con la gente y con los emprendedores el cambiarles el chip, el querer de alguna forma, si nunca te enseñaron a pensar distinto, ahora cómo hacerlo, y todas estas cuestiones que involucran pues mucho la cuestión psicológica, ¿no?
Hay un término que se denomina confianza creativa. Cuando tú eres pequeño, en cierto momento puede ser desacreditado porque o se burló un tío de ti, o tus primos mismos te dijeron, ay, tú no sirves para eso, mejor vete a otra cosa, o no cantes, ¿no? Ponte a contar chistes o algo. La gente empieza a perder confianza en sí mismo y esa confianza está ligada al proceso creativo. Entonces, existen muchas personas en el mundo que han perdido la confianza creativa y al perderla tienen esa condicionante de decir yo no puedo ser creativo, ¿no? La realidad es que todos podemos ser creativos y todos tenemos la condición de creatividad en un proceso de neurociencias. Detonamos ciertos químicos en el cerebro que se dan de esta interacción entre las personas que estamos colaborando y cuando existe esa emoción, ese neuroquímico hace que se detonen precisamente otros procesos mentales que llevan a tener esos insights o esas reflexiones que rompen la brecha, ¿no? Antes comentabas sobre el tema, bueno, trato de hilar muchas cosas, pero de la innovación abierta. Tiene que ver que la innovación no se da una sola persona, ¿no? Digamos, ni siquiera Steve Jobs creaba todas sus ideas él solo. Él tenía que compartir, era un gran observador, me queda claro. Muy bueno. Era un gran también, era un gran ladrón de ideas, por supuesto. También le gustaba ver qué más hacía la gente y cómo él lo mejoraba. Pero eso se llama también que colaboraba con más personas, ¿no? Era tener un gran equipo, pero aparte salía a la calle, se le echaba un café, salía a caminar y observaba y empezaba a prototipar, a pivotear, y en ese caso se lo llama innovación abierta, a que aceptaba también colaboración de más personas, críticas o también a la voz, que la gente decía sí por aquí o no por acá, y eso significa innovación abierta o tiene que ver con el llamado Open Innovation. Sí, yo creo que tiene que ver en el sentido que, por ejemplo, en Silicon Valley, ¿no? Es un gran ejemplo de Open Innovation, en mi opinión, ya que empresas como Google, ¿no? El 80% del tiempo de sus empleados los destinan, digamos, a una función en concreto y el 20% lo tienen libre, entre comillas, para idear y diseñar nuevas funciones o nuevas startups que puedan, digamos, complementar la actividad de Google. De ahí nace el Gmail, de ahí nace Google Plus, es decir, aplicaciones que a día de hoy a Google le reportan millones y millones de dólares y que tienen millones de usuarios. Entonces, la suma de perfiles, la suma de distintas empresas, startups, yo creo que es el fruto de la Open Innovation, ¿no? Como se conoce a día de hoy, y es sin duda uno de los éxitos que en muchas culturas, probablemente la mexicana, pero también de donde yo vengo, ¿no? A día de hoy se está intentando cambiar, ¿no? Esta interacción entre empresas que quizás son competencia en el mercado, pero que hasta hace unos años se veían como competencia, no sé si desleal o competencia negativa, y a día de hoy empiezan a colaborar o co-crear en proyectos que pueden beneficiar a ambas empresas. Por tanto, de ahí nacen clústeres, de ahí nacen muchas comunidades y muchos anillos, ¿no? de relaciones que yo creo que pueden favorecer un montón a la red económica. Para un emprendedor común, innovación abierta sería, como lo hace IDEO o lo hace Continuum en Boston, pones una pared y pones un reto de diseño o un wicked problem o un problema que, por ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema del tráfico en la ciudad? Y entonces la gente puede llegar y aportar abiertamente sus ideas sin necesidad de tener algún vínculo específico o comercial con la empresa. De esas ideas detona como input a otro proceso de innovación y entonces así se va desarrollando. Waze nació de esa manera, ¿no? Entonces, de un reto de diseño, de innovación abierta que la gente fue aportando, dicen, pues, ¿por qué no que cada quien ponga cómo está el tráfico en su zona? Y entonces ya después la idea evolucionó a otro nivel, ¿no? Entonces, si eres emprendedor común, pon una pared en tu negocio, di, este espacio es para que expreses tus ideas y pon un reto de diseño, no puede ser así nada más pon lo que quieras, ¿no? Tiene que haber ahí, y tiene que ser algo que sea realmente complejo, ¿no? ¿Cómo acabar con el hambre en el mundo? ¿Cómo acabar con el tráfico en las ciudades? Retos, que represente un reto. Exacto, siempre tienen que ser retos y de esa manera podemos direccionar la aportación. Qué bueno. Ese tipo de metodologías, Alex y Alfonso y Miquel, finalmente quizás que inician hacia o dirigidas hacia el emprendimiento. Hoy en día sabemos que también en muchas empresas, pues obviamente están metidas e interesadas, o sea, totalmente en crear cosas diferentes, pero sobre todo cambiarle un poco el pensamiento y la forma de actuar a sus propios colaboradores. Esta metodología también es bien implementada y sobre todo bien asimilada también por las empresas hoy en día.
Pues no todas las empresas lo usan. Tenemos algunos casos que sí han hecho que el mindset de los colaboradores tengan metido en el ADN este ejercicio constante de creatividad, pero no puede ir nada más a través de una campaña, digamos, interna de endomarketing, de decir, ahora todos somos creativos y ahora todos vamos a innovar. Claro. Tiene que venir acompañada de un proceso, como ya lo decía Miquel, como Google o 3M, donde hay cierto tiempo destinado a la innovación, hay un espacio de innovación, donde hay áreas abiertas, hay colores, hay paredes y texturas diferentes y permite que la colaboración de la gente esté combinada. Eso, más un premio a la gente que haya aportado unidad de negocio, que puede ser reconocimiento de salario emocional, no tiene que ser necesariamente de salario económico. Y eso en un ecosistema pues permite que la empresa tenga sostenibilidad hacia la innovación. Luis, comentabas algo importante ahorita. Decías, las oficinas creativas funcionan para generar creatividad. Es decir, una oficina creativa, ¿cómo es? Llena de colores, es llena de sillones cómodos, con café gratis, hamburguesas gratis, futbolito, Nintendo ahí. ¿Cómo es una oficina creativa y por qué desarrolla más innovación basada en la creatividad del equipo de trabajo? ¿O por qué recomendarías a un empresario que diga, oye, tienes que tener tus áreas creativas? No solo un cuarto, no solo tu oficina, director de la empresa, sino ocupas que tu empresa completa sea un lugar de innovador para que inspires a más gente y que tus propios colaboradores tengan la capacidad de empezar a innovar, ¿no? Mira, tiene que detonar espacios de trabajo y de colaboración que permitan la co-creación. Eso significa espacios abiertos, con pizarrones o con espacios donde puedes poner los post-its constantemente, que esa es la herramienta número 1, y los Sharpies de punto medio. De ahí todos los muebles. Hay diferente tipo de muebles. Hay unos que son hechos para colaborar y sentarse y tener diálogo, y otros que son mesas de prototipado. Entonces podrían poner unas mesas de prototipado de media altura donde la gente no se sienta y pudieran colaborar en otro ambiente, en otro esquema. Algunas oficinas incluso tienen un stage, un escenario con una tele atrás y proyectan su speech o proyectan sus storytellings en ese momento con sus pops enfrente, y entonces la gente se relaja y tiene otro ambiente. O sea, si compran M&M's, si compran hamburguesas gratis y piensan que con eso van a hacer innovación, están tirando su dinero a la basura, ¿ok? O si piensan que poner colorcitos en los muebles, tampoco eso es innovación. Okay. No se trata de eso, es una cultura, y todos los espacios tienen que estar diseñados en función de las técnicas. No sé si tú has visto algún ejemplo. Sí, por allá yo estuve en Silicon Valley y vi las oficinas de Google, tuve la suerte, también las de Airio, de Palo Alto y en Londres, y al fin y al cabo juegan con los espacios y juegan también con los contextos, es decir, no es una programación mensual en la que siempre ocurre lo mismo en las empresas, sino que todos los meses generan una innovación, es decir, un contexto donde hacen un gather up, donde todos los trabajadores se unen y, por ejemplo, invitan a sus trabajadores en Google a pitchear estas ideas del 20% del tiempo en el que ellos lo generan, para ver si el founder, el CEO de Google, le gusta y le da un rédito a ese empleado y dice, esa idea la vamos a implementar en Google. Entonces estos contextos, ayudados además obviamente por la motivación y los espacios, creo que generan esa cultura de empresa innovadora, ¿no? Algo muy curioso, también hacen las mesas con los prototipos que pueden ser públicos en innovación abierta. Ellos ponen los prototipos en el pasillo e invitan a la gente a que opine sobre los prototipos. Entonces tú vas caminando por las oficinas de Airio y tienen los prototipos y vas viendo, algo te llama la atención y puedes ir haciendo inputs también. Entonces, prototipos exhibidos, respiradores para poder hacer gran formato. No puedes trabajar en una hoja tamaño carta, tiene que ser gran formato. Y algo que sí quiero decir con respecto a la comida, en Airio tienen una cocinera mexicana que les prepara ensaladas y tacos a barra abierta. Cuando tienes hambre, vas, comes y luego ya te pones a crear. Regresas. Sí, pero tienes que trabajar. O sea, no es primero vas, comes y luego trabajas, ¿no? Es como dicen, primero trabajas. Llena de corazón con claro. Pues sí, pero todo con nutriólogo y todo el asunto. Entonces sí, la comida es un tema. Oye, fíjate que aquí digo, y no sé cómo lo visualicen también ustedes, pero finalmente este tipo de metodologías a lo que nos lleva también es no solamente es crear una cultura a nivel interno de las organizaciones, a nivel de los emprendedores, sino que finalmente también creas, ¿sí?, este tipo de cultura que te la llevas pues hasta tu casa, con la familia, con los hijos, con los amigos, porque finalmente, pues bueno, son espacios en donde tú vas creando también, ¿no? El mejor ejemplo es vamos a decidir dónde pasar las vacaciones, ¿no? Y entonces tienes dos opciones.
o te peleas y argumentas, o haces una co-creación y de todas maneras gana la señora siempre, ¿no? O sea, pero lo puedes hacer un poquito menos Pero ya menos hiciste tu ejercicio. Sí, ya hiciste el ejercicio, ya cada quien puso el input. Así es. Das espacio para que la gente opine y tenga aportaciones al proceso sin necesidad de contravenir o contrariar al proceso. Entonces lo puedes llevar a la casa, lo puedes hacer entre compañeros para sacar nuevas ideas de negocio, o incluso lo puedes hacer para aprender, ¿no? Para hacer procesos de conceptualización de conceptos muy, muy complejos, los puedes estructurar con ese. Esto significa que la innovación no solo aplica para negocios, también puede ser en la familia, también puede ser en el deporte con los amigos. Es decir, la innovación no solamente tiene que ver con negocio. La aplicación que se le da es diferente, sin embargo, puede ser en cualquier área. Todo está en observar, en comprender. Es decir, la palabra empatía es muy importante para Design Thinking, ¿no? De hecho, son 5 pasos importantes que inicia con la parte de empatizar. Conocer cómo funciona el mercado, es decir, o tu mercado, o esa persona, o ese nicho de personas, comprenderlos. Ponerse en los zapatos de aquella persona. Segundo paso es definir cuál es el problema real, poner el nombre y apellido del problema que voy a resolver, ¿no? Tercero, idear, donde es la parte que platicas, que es muy importante colaborar con más personas para poder idear soluciones en conjunto y que no solamente sea mi idea de mi creatividad. Que un gran problema de emprendimiento o emprendedores es que muchas personas arrancan su negocio desde ahí, desde la parte de idear. Oye, espérate, pero no idees de la nada. Claro. Ponte a observar y definir. Y después viene la parte de prototipar rápido, por supuesto, y probar. El negocio, al final del día, en cualquier área sea negocio, ¿no? Pero el tema de innovación es sacar al mercado rápido ese producto o esa experiencia y probar si en el mercado va jugando. Porque no termina ahí la idea de Design Thinking, sino tiene que ver con, no es un ciclo, es un tema de te regresas a la parte 2, 3, 4, 1, hasta que encuentres la perfección divina de tu innovación, ¿no? Que bueno, no sé si existe la perfección, pero es un poco complicada hacerse. Mira, ¿no? si escalamos el proceso, mejorando. Sí, tienes que estar mejorando. Mira, hablando de emprendedores, la diferencia entre un emprendedor en México y uno en Silicon Valley es que los inversionistas nada más tienen más dinero. Esa es la única diferencia. Exacto. Yo he visto los procesos de innovación en ambos países y tienen toda la capacidad, incluso en México, de tener más creatividad porque tienen otro tipo de estímulos y otro tipo de condiciones. Hay más colores, hay más sabores. México es más rico en la cultura en muchos aspectos, ¿no? Entonces he visto grandes oportunidades que se desperdician porque no hay inversionistas que quieran correr el riesgo o que tengan el capital con la misma cultura que la gente en Silicon Valley. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad de innovación que no hemos abordado, porque hemos enfocado mucho a capacitar al emprendedor, mucho a capacitar al que está innovando dentro de las empresas, como intraaprendizaje. ¿Y quién capacita a los inversionistas para que entiendan un poco qué es un capital de riesgo y qué significa un prototipo y cómo va a ir mejorando ese prototipo? Eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, no solamente es capacitar a la gente en cómo hacer innovación, sino es crear la cultura de cambio, la cultura tanto de muchas personas de animarse a hacer las cosas. Y eso tiene que ver hacerlo, invertir, aprender que hay que arriesgar para poder ganar, ¿no? No todo es seguridad. Y si no, qué flojera. La vida será muy aburrida si siempre estaremos todos seguros. Oye, es parte de esa creatividad y sobre todo lo que te iba a decir, o sea, yo creo que muchas de esas cuestiones creativas que podemos tener, de poder desarrollar, a veces las detenemos por esta palabra que decimos miedo, ¿no? Déjame nada más, por supuesto, también agradecerles a todas las personas que se están conectando con nosotros en estos momentos. A Ange, a Alfonso Alonso, también que nos está viendo en estos momentos, a Humberto Martínez Femat, también saludos Humberto, a Jorge Rojas nos dice excelente plática, saludos hasta la Ciudad de México, Jorge, gracias por estarnos también conectándote con nosotros en estos momentos. Edgar Uriel también nos está viendo en estos momentos, así que gracias a todos ustedes por estar aquí en Startups y en esta mentoría que pues bueno, siempre resulta bastante interesante y sobre todo la aplicación, o sea, es decir, ¿cuáles serían de alguna manera los puntos más importantes en esta temática, en esta metodología del Design Thinking? Y sobre todo, digo, a lo mejor que nos regalen como un poquitito de lo que van a ver en sí las personas que van a ser privilegiadas, que más tardecito van a estar en estos talleres, tanto aquí en Aguascalientes como en Zacatecas. Aquí tenemos a un creativo fuerte, ¿no? Carl Sagan. Ah, bueno, sí. Sí. Ahí tenían la idea de que si había gente o seres fuera de la Tierra,
pues lo pusieron el reto, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con un ser que no habla como nosotros o que no es un ser humano? Entonces diseñaron a través de varios procesos creativos un disco, un LP, que tenía registro de muchos sonidos de la Tierra y además tenía una representación ideográfica y matemática de cómo estaba el Sol y en qué posición estaba la Tierra y cómo era nuestro proceso binario, digamos. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se aplicó la creatividad en los años 70, por ejemplo, ¿no? Y todas las tecnologías que han venido haciendo disrupción con todo este modelo, desde la televisión, el radio, el teléfono. Por ahí escuché que tardamos 70 años en llegar a un número específico de millones de usuarios de teléfono fijo y tardamos solo 7 meses en ser usuarios de teléfono celular igual, ¿no? 4 de cada 5 mexicanos ya tienen un teléfono, un smartphone. Entonces, la tendencia de movilidad también es algo que ha impactado como una innovación disruptiva o un proceso de innovación que nace de parte del design thinking. Oye, entonces sería, Miquel, invitaros sobre todo también a toda la gente a que seamos más observadores, que seamos más sensibles a, a las necesidades, a poder crear en sí nuevas cosas, y sobre todo a veces pensamos que la creatividad y la innovación es como grandes laboratorios. Yo les decía a veces dentro de lo que es el ambiente de las empresas pymes o en la parte de los emprendedores, a veces es que eso de la innovación es para las grandes empresas. No, eso es para todos, o sea, para todos los niveles, pero sobre todo digo, ¿cómo hacemos esto? O sea, podemos decirle a la gente, hay que ser más observadores, más empáticos, más sensibles ante estas cuestiones. Sí, yo creo que ese es uno de los procesos. Y el siguiente, para mí, el siguiente paso clave es rodearte precisamente, como bien antes decía Luis, de perfiles que no son el mismo que el tuyo. Eso es clave, porque al fin y al cabo los inputs que recibes de cara hacia, obviamente, siempre acompañando a la visión de tu startup. Pero si tú, por ejemplo, quieres poner en marcha una startup tecnológica, debes rodearte, obviamente, de perfiles tecnológicos, pero también quizás de un sociólogo, también quizás de un antropólogo. Nunca pensamos en este tipo de perfiles, y IDEO está lleno de este tipo de perfiles. IDEO es un vivero de artistas, de diseñadores, de, por supuesto, perfiles de business, por supuesto, perfiles tecnológicos, y ese yo creo que es un gran proceso, ¿no? Y luego, uniéndolo al tema de cuando ya tenemos un modelo de negocio, ¿no?, creado, un business model canvas, yo creo que la frase de Osterwalder, que es precisamente el que creó este libro y el famoso canvas, el otro día leí una entrevista, ¿no?, que le preguntaban, una vez tengo mi primer canvas, ¿qué debo hacer con él, señor Osterwalder? Y su respuesta fue, echarlo a la basura. Echarlo a la basura, porque lo que necesita hacer el emprendedor es salir a la calle, testar ese business model y que sea orgánico, cambiarlo, sacar un input, volver a meterlo en el business model, testarlo de nuevo hasta que llega precisamente a un momento en el que dice, esto es escalable. Yo creo que ese es un buen punto. Y por eso la parte importante de que un programa de incubación nunca debe arrancar con un business model canvas, ¿no? Eso es algo muy estructurado, porque, es decir, vamos a pensar, tenemos nuestro nuevo campus, arranco emprendedor y digo, perfecto. Pregunta número 1, propuesta de valor. ¿Cuál es, no? No la he creado. Para eso es importante hacer un proceso antes llamado Design Thinking, que nos ayuda a comprender qué problemas vamos a resolver de la gente y empezar a idear, para poco a poco ir iterando y encontrar esa propuesta de valor real. No nada más lo que se me ocurre, ¿no? Por eso es importante que hagamos un proceso creativo como este antes de hacer un business model canvas, porque qué razón tenía, ¿no? ¿Qué hago con mi business? Tira la basura. Haz otro. Sigue intentando hasta encontrarlo bien para hacer una innovación como tal, ¿no? Una vez que ya tienes prototipo y que ya estás comercializando, tú dices, ¿cómo puedo aplicar el Design Thinking para acelerar o para generar más ingresos? Hay algo que se llama Customer Experience Design. Podemos escalar el proceso de creatividad a una experiencia del cliente, que ahora está de moda. Todo el mundo te vende experiencias, ¿no? Sabritas te dice la experiencia de abrir la bolsa, ¿no? O sea, todo el mundo te anda vendiendo experiencias que ni siquiera son experiencias. Te disfrazan del término experiencia el proceso que ya existe. Y yo creo que hay muchas oportunidades que incluso tú has desarrollado, Miquel, a nivel mundial, que explican cómo el cambiar la percepción de la gente durante un proceso puede, bien estructurado y bien investigado, puede ayudar a generar ingresos exponenciales, ¿no? Y estamos perdiendo oportunidades de negocio por no ser observadores, ¿no? A lo mejor, si quisieras abundar en ese aspecto, sí, o sea, ¿qué observarías tú para generar la nueva experiencia de un cliente? Sin duda, yo creo que es clave poner al cliente que ya tienes, en el caso de que nuestras startups que nos escuchan ya estén funcionando, ya estén con un revenue model, no parar de analizar
y siempre poner al cliente realizando precisamente las funciones de esa startup. Si es, por ejemplo, un club de fútbol, como el que tuvimos la suerte como Aldra, mi empresa, de trabajar allí en España, que es la Real Sociedad, club de la Primera División de España, al fin y al cabo ellos tenían un proyecto que era el del nuevo estadio, diseñar el nuevo estadio. Podemos identificar ese proyecto como algo arquitectónico, pero ellos, como la organización es bastante innovadora, lo que decidieron fue poner a un cliente joven en el antiguo estadio, viviendo una experiencia usuario desde que conocía el partido, compraba el billete, vivía toda la experiencia de los 90 minutos de encuentro y se iba del estadio. ¿Para qué? Pues para precisamente identificar aquellos touchpoints que en el nuevo estadio podrían mejorar para que la experiencia fuera lo más parecido posible a lo que, por ejemplo, tan bien nos venden que viven los americanos en la NBA, en la NFL, donde no es solo ir a ver un encuentro, sino es toda la experiencia que acompaña, digamos, al partido, ¿no? Entonces yo creo que estos procesos son clave y hay que estar en ellos. Oye, Luisa, ¿cómo ve el mundo al mundo? Es decir, ¿todos los países somos iguales en cuanto a cultura? Por supuesto que no. Ya me respondí solito, pero sin embargo quiero tu punto de vista que conoces, trabajas para muchas otras... Pregunta y se contesta solo. Yo soy autorrespondedor. Sé que trabajas para Estados Unidos, para proyectos en México, para Latinoamérica. ¿Cómo ve otras empresas y los innovadores el mundo diferente? Aquí hay un mapa que veo que es diferente. Hay una charla en TED Talks que explica que la diferencia de pensamiento, de mindset de las personas tiene que ver con el lenguaje que utilizamos. Entonces, incluso entre latinoamericanos o entre iberoamericanos, hablamos diferentes castellanos o diferentes españoles. Ahí estamos viendo un mapa. El mapa anterior era cómo estábamos estudiando y eso pues ya no existe. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ya no está. Si vemos otro mapa, el mapa del mundo, puedes ver ahí el número de publicaciones científicas. Mientras más gordito es el país, más publicaciones hay. Y esto me lleva a una reflexión. Puedo ver Europa ahí de rosa en medio, con muchas publicaciones, Estados Unidos muchas publicaciones científicas y patentes. Eso quiere decir que el negocio de la innovación está concentrado en esos países que tienen mucho más volumen en este mapa. Y México, pues ahí pinta pues razonablemente... Somos muy esbeltos. Ahí sí somos esbeltos, ¿verdad? Mira, vamos a ver otro mapa que nos hace reflexionar también. El nivel de analfabetismo, también el tipo de cosas que leemos detonan nuestra capacidad creativa y el proceso de innovación. Y podemos ver en los países del norte y los países australes un analfabetismo muy bajo, y en África y en los países del centro del Ecuador y los trópicos un analfabetismo medio. Entonces, eso me lleva a reflexionar, oye, publicamos poco, es decir, no capitalizamos nuestra creatividad, no estamos leyendo y estudiando lo suficiente. Y además, si das un clic más, vamos a ver el número de conexiones de Facebook. En ese momento, este es otro mapa. Entonces podemos ver ahí México perfectamente identificado, todo el mundo jugando confeti todas las tardes, ¿verdad? A las 6 y a las 10 de la noche. Perdón, en comercial, pero todo el mundo quiere ganar dinero gratis, ¿no? Entonces, en lugar de estar generando el dinero y las ideas de negocio para nosotros a través de nuestros equipos, estamos consumiendo en una estrategia de innovación lo que innovan otros. Y en lugar de estar concentrados en publicar y en capitalizar, estamos comprando y gastando. Entonces, eso tiene que ver también con otro proceso del número de días de escuela. Y yo llego a esta conclusión. En el mundo actual, el pez más grande no se come al más pequeño. Es el más rápido, el que puede innovar más rápido, el que se come a los otros dos, ¿no? Todo modelo de negocio está condenado a ser obsoleto en menos de un año. Y si tú eres lo suficientemente rápido para llevar, como decía Miquel, tu idea a un MVP, a un producto mínimo viable, y tu curva de desarrollo se hace más pequeña, puedes generar muchos más ingresos en menos tiempo, ¿no? O llegar, incluso si no lo haces, pues lo vemos en el sentido de alejamiento. Podrías dejar de ser emprendedor y pasar a otro esquema, ¿no? Si no innovas lo suficientemente rápido. Porque ya hay alguien que en el mundo está pensando lo que tú mismo ya estás ideando, y seguramente si tiene los medios lo va a hacer más rápido. Fantástico. Tenemos que aprender a romper esquemas, ¿no? Sin duda. Es clave. Al fin y al cabo, un ejemplo clarísimo de lo que hablaba Luis es Facebook, ¿no? Hubo muchas redes sociales antes que Facebook, muchísimas. Muchas de ellas no llegamos a conocerlas nunca. Otras tenemos ejemplos como MySpace, pero no pegaron fuerte, ¿no? No pegaron, no acabaron de entender cuál era su modelo de negocio, y en cambio Facebook pues es el gran ejemplo quizás de
de cómo consiguieron hacerse precisamente con el éxito mundial de este tipo de negocios. Observación y Aquí constancia. hay imagen que me gusta mucho. Bueno, días de escuela efectivos. México vamos mucho a la escuela, pero realmente serán efectivos. Bueno, aquí tienes un gráfico que dice, cuenta cuántos días realmente estás estudiando, ¿no? Corea, 220 días, Francia y los Países Bajos, 200, Estados Unidos, 180 días, Japón, 243 días en el año están estudiando los muchachos, los niños. Y en Latinoamérica, en concreto, pues tenemos 160 días efectivos de escuela. Pero yo cuando presento esta gráfica lo defiendo porque, miren, el día de la familia, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelito, el día del maestro, todos los viernes que tienen que irse a la SEP los maestros, bueno, todo eso que aparentemente es una cosa de risa, ¿verdad? A los mexicanos nos da risa y decimos, oye, pues tenemos que descansar o hay que vivir la vida más relajada. Si sumo cuántos días estamos atrasándonos, estamos 3 años de pérdida contra otros países en términos de estudio. Entonces, cuando un ingeniero se gradúa de México, ya tiene 3 años de desventaja. 3 años. 3 años. 3 años de desventaja en promedio, porque pueden llegar a ser hasta 6. Y si cada modelo de negocio es obsoleto dentro de un año, estamos 6 generaciones de emprendedores atrás de otros países. Wow. Entonces, el reto es tremendo porque tendríamos que compensar como emprendedores esos años con creatividad, con innovación y con esfuerzo. No hay otra forma, tenemos que estudiar. O sea, una solución podrá ser disminuir vacaciones. No, yo creo que más bien hay que hacer los días efectivos de escuela más que efectivos. Que realmente sean efectivos. Sí, que las técnicas instruccionales permitan tener resultados más tangibles, porque no es estudiar por estudiar, pero es la disciplina. El modelo educativo. Y que la creatividad en términos de emprendimiento, pues tú eres un emprendedor, tienes libertad de tu tiempo, pero tienes que tener la disciplina para estar todo el tiempo con una rutina. Si no, se extiende y traes mucha inercia, ¿no? Por eso el innovador entiende que debe ser rápido y tiene que adaptarse rápidamente al cambio disruptivo, ¿no? Que además lo que comentabas, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que se complementa precisamente con esos días de estudio de estos países como los europeos, ¿no? Que es lo que a mí más conozco, más me toca. Luego se complementan precisamente con unas horas de trabajo menores a las que aquí quizás hay, pero porque son realmente productivos. Suecia acaba de adoptar ahora una política en la que el horario de trabajo va a ser de 6 horas diarias. Eso sí, los KPIs de las empresas están bien claros, cada trabajador sabe qué debe hacer en esas 6 horas, no hay tiempo que perder, y luego eso se supone que en sus políticas repercute muchísimo en tiempo de familia, en tiempo de desconexión, y esas 6 horas, esos suecos, son bien productivos. Sí. También en España tenemos 8 o 9 horas de jornada sin horas de comer y no somos para nada tan productivos como ellos. Es un tema no de trabajar más, sino más efectivamente, ¿no? Decíamos, como por ahí hay otro loco de emprendimiento decía, pues bueno, probemos que nuestro país trabaje 4 días a la semana, no 6 o los 7 incluso, que muchos mexicanos trabajan 7 días. Pero ¿qué tan productivos serán? Realmente la llamada hora nalga, me siento en mi escritorio, juego Facebook, estoy con el confeti, estoy viendo aquí Candy Crush, chateo con mis amigos en mi grupo de WhatsApp y realmente trabajo efectivamente 4 horas de las 8 que voy. Le mando una reflexión a los 2,000 emprendedores que nos están escuchando, o que nos van a escuchar en tu página. ¿Cuál es el recurso más importante que tiene un emprendedor en este momento? Y pueden contestar ahorita en el Facebook, me van a llegar, pues va a ser su capital creativo, su capital relacional, cuánto dinero tiene, etcétera. El único recurso que tiene el emprendedor es el tiempo. Claro. Y el único recurso que no se recupera es el tiempo. Por supuesto. Entonces, un emprendedor que pierde el tiempo está perdiendo exponencialmente contra un empresario que pierde el tiempo, porque el empresario pues va cobrando de sus rendimientos, pero el emprendedor tiene rendimientos a futuro. Si tarda en llegar ese futuro, ¿cuánto dinero está perdiendo? Entonces, yo le diría a los emprendedores, tienen que hacer el tiempo efectivo y tienen que apurarse a tener los resultados. No tenemos tiempo de jugar mucho, ¿no? Hay que hacer los breaks, ¿no? Y podemos tener técnicas de cada 2 horas hacer un descanso, pero como emprendedor, tu periodo de enfoque para lograr que tu producto se logre en un mercado exitoso es una ventana muy corta. Y si no la aprovechas, se te va. Es como surfear, ¿no?
El único recurso no renovable es el tiempo. Se va y nunca más puedes tenerlo, ¿no? Por eso incluso el Venture Capital funciona con tiempo. Yo invierto, el tema es invertir lo más rápido posible, pero para así encontrar el producto que valga la pena invertir y que pasen esos 5 maravillosos años y pueda vender mis acciones de la empresa, ¿no? Pero entonces, si el emprendedor dice, bueno, mañana ya recibí mi inversión, lo que he visto muy comúnmente, y eso pasa en emprendimiento en México y en muchos países, ya recibo la inversión y luego de tener más presión, primero me pongo más confort, contrato a mi secretaria, arranco mi proyecto un poco más con tiempo, dedico más tiempo al diseño, a la experimentación y a la innovación creativa, pero en realidad estás haciendo tiempo para esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero el tema aquí es velocidad y velocidad. O sea, no podemos perder tiempo. Y efectividad, por supuesto. Y efectividad. Sí, ¿no? ahí está la diferencia entre las startups y las scale-ups, ¿no? que se nombran a día de hoy, ¿no? Una startup es precisamente poder recibir una ronda A, una ronda B, quemar el dinero, crecer, ¿no? Y una scale-up es aquella que cuando le entra una ronda sabe perfectamente en su visión en qué debe invertir, sabe perfectamente que tiene que correr para que esa curva de crecimiento sea exponencial y al fin y al cabo pasar a algo escalable, ¿no? Una startup escalable. Wow, fantástico. Oye, Luis, aquí tenemos una imagen muy padre que nos decía, por ejemplo, antes velábamos a la gente con velitas, ¿no? Y ahora todos con celulares. Bueno, ahí está la anunciación del Papa Juan Pablo II en la parte de arriba y de Benedicto XVI en la parte de abajo. Y representa mira, si te pones a observar esto, a mí me llamó mucho la atención que en las últimas Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, la gente en lugar de ir desfilando con sus países y viviendo el momento y grabándoselo, iban con sus teléfonos. Y yo digo, ¿cuánto de la experiencia realmente revives del teléfono? No, pues no es para ti. La verdad es que, para ti. Lo que haces es proyectas en la red social y bueno, logras un número de influencia y de fama, ¿no? Es como la microfama, digamos, ¿no? Que es la única razón por la cual la gente graba y se autograba en lugar de vivir las experiencias. Si están haciendo eso, créanmelo, van a fracasar como design thinkers. Tienen que hacer el opuesto. Es decir, olvídense de los celulares y más bien observen qué es lo que están haciendo los demás. Van a encontrar cosas extraordinarias. Y muy interesantes, muy interesantes en sí, el observar, simplemente como dicen al compañero de al lado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Cómo vive, cómo siente, cómo percibe en sí las cosas, y eso, pues bueno, nos puede hacer crear, ¿no? Co-crear, que es la palabra que acabas de utilizar también hace unos momentos, ¿no? Que vemos ahí también en la pantalla la red de relaciones. ¿A qué se refiere esto también en esta metodología? En Silicon Valley tienen muchas fórmulas y hay varias reglas, ¿no? La regla esta de que cada 18 meses se duplica la velocidad, se reduce el tamaño de los chips. Entonces, la ley de Metcalfe dice que el valor de una aplicación es igual al cuadrado de los usuarios. Lo que hicimos fue extrapolar esa red y decir, esa idea y decir, el valor de una idea es igual al cuadrado de la gente que cree en ella. Entonces, si tú tomas una idea y la crees tú y la convences tú, pues vale 1. Si la creen 10, pues vale 10 por 10, o sea 100. Y si la creen 1000, pues vale 10,000. Tiene una relación exponencial. Entonces, para que tu idea tenga peso y sea escalable, como decía Miquel, que es muy importante que sea un scale-up, que no sea confinado a un mercado local tu negocio, tendríamos que pensar que el valor de tu idea o el problema que resuelve sea exponencialmente aceptado por mucha gente. Entonces, ¿qué vale más? El WhatsApp es una aplicación que en el momento que la compraron fue $19 billones. El mismo año, al mismo tiempo, Cemex, que es una compañía de México emblemática, valía en valor de mercado $7.8 billones, menos de la mitad de lo que vale WhatsApp. Y WhatsApp no tiene ni los activos, ni la gente, ni la capacidad, ni nada de lo que tiene Cemex. Ni el tiempo. Pero ¿qué sí tiene WhatsApp que Cemex no? El número de personas que lo están usando constantemente. La aceptación. El número de gente, sí. Cuánta gente realmente necesita WhatsApp para comunicarse, ¿no? Y usuarios activos, además, que lo usan a todas horas, y además cada vez más empresas que lo usan como WhatsApp Business, ¿no? Entonces ya es ahí donde marcamos la diferencia entre una empresa tradicional y una de alto impacto. Una tradicional, como lo comenta Cemex, una empresa muy buena, ha crecido bastante en la bolsa, sin embargo, su crecimiento no es tan grande como lo puede ser una tecnología, una startup que puede desarrollar tecnología, que todo el mundo use, que en tan solo un par de semanas esté a nivel global esa aplicación,
innovación y que genera una disrupción en la industria que puede ser cada vez más y más y más y más. Esa velocidad se le llama, de hecho en Silicon Valley tiene un nombre, ¿no? Singularidad. Es decir, en el futuro se espera que para el año, me parece 2050, la tecnología va a tener la capacidad de autocrearse, es decir, ya va a superar la producción humana. Wow, esto es fantástico, ¿no? Sí. O hasta de hecho de repente da un poco de miedo. Bueno, ya llegó Terminator, ¿no? Así es. Se dice que para el 2020 habrá 40 billones de objetos conectados a la red, ¿no? Es decir, el Internet of Things ya será tan capaz de producir por nosotros cualquier tipo de información, y ya lo estamos viendo en la calle. Tesla ya frena por nosotros. Los refris ya compran mediante Amazon la leche. Tu súper. Al fin y al cabo ya lo estamos viendo, no está tan lejos. Yo creo que en 10 años ya estará aquí. En cualquier tipo de hábito normal que nosotros tengamos ya nos lo hará la máquina, el gadget interactivo ya nos lo hará por nosotros, ¿no? Como megatendencia, cualquier cosa que tenga que ver con servicio a domicilio o movilidad, creo que es un negocio que va a tener un boom muy importante, ¿no? O que ocupa inteligencia artificial para anticipar comportamientos. ¿Y cómo me puede apoyar esta metodología para poder utilizar el design thinking y seguir innovando? Estos 5 pasos que platicábamos hace rato, realmente ¿cómo funcionan? ¿Puedes platicar un poquito sobre el tema, Luis? Mira, empatizar es como lo dijo Miquel, es hacer una inmersión etnográfica en el proceso del contexto de la gente, es decir, meterte a donde está la condición real. Después defines el reto de diseño. Tienes que diseñar una pregunta que detone las ideas. Haces un proceso de ideación que puede ser colectivo o puede ser incremental, dependiendo de cómo lo hagas, o de innovación abierta, que sería el tercer punto. En el cuarto, haces un prototipo, pruebas la idea, sales al mercado, obtienes retroalimentación y finalmente haces una prueba piloto para pivotear después. Después de ese test, te regresas al punto en donde necesites, ¿no? A lo mejor tienes que regresar a empatizar nuevamente o a redefinir incluso el reto de diseño, ¿no? O algo que pensaste que iba a ser una innovación, resultó que es un paso de un proceso más grande. Entonces, te permite esa flexibilidad y hay que irlo navegando constantemente. D-School es la escuela de diseño, de Design Thinking de Stanford. Toda la gente puede entrar ahí, la gente que estudia en Stanford, y detonar, digamos, su capacidad creativa a través del uso de técnicas de Design Thinking de manera permanente. Sí, yo creo que por ejemplo, para dar un input, ¿no? Para hacer este proceso hay un libro que creo que es descargable en la página web de IDEO, que es Human Centered Design Toolkit. Son un montón de herramientas que nos ayudan, que nos ponen en contexto para realizar este proceso y que podemos descargárnoslas, entenderlas realmente fácilmente porque son muy visuales y nos ayudarán precisamente a, digamos, seguir los 5 pasos del contexto. Oye, a mí me queda aquí una cuestión. Finalmente, este tipo de metodología a lo que nos va a llevar precisamente, y las recomendaciones o sugerencias que pudiéramos hacerle a nuestro auditorio, es si queremos hacer cosas diferentes, si queremos pensar diferentes, de manera diferente, pues obviamente vayamos haciendo cosas distintas, ¿no? No vayamos haciendo lo mismo. A veces pensamos como y a veces vemos mucho estos esquemas también como del borreguito, ¿no? Que va siguiendo todo lo que va haciendo el de adelante, ¿no? Entonces, sería la invitación, propiamente, Alfonso, Miquel, a que salgamos de la caja, a que obviamente pensemos de manera distinta, pero sobre todo que nos adentremos también en un ambiente en el que la tecnología, la innovación, pues tienen que ir acompañados en sí de nosotros para que nuestro propio pensamiento y nuestra creatividad obviamente se puede estar incentivando, ¿no? Por supuesto. Miren, yo lo que recomendaría es no se vayan de vacaciones en cuando todo el mundo se va de vacaciones. Celebren la Navidad en otra época. No es cierto, la Navidad sí hay que respetarla, pero bueno, son ejemplos de algo que podrías hacer, ir un poquito contracorriente, pero aplicarlo siempre bajo un contexto de colaboración. Y que esa innovación esté con una herramienta. No es nada más crear por crear, ¿no? Tiene que tener un resultado y tiene que tener una orientación. Entonces, mi recomendación es que definan el reto de diseño y que lo definan, ¿no? No sé tú, Miquel, ¿qué le recomendarías? Sí, yo creo que antes precisamente no nombrabais a Steve Jobs, él mismo dijo, ¿no? Que todo está inventado, en el sentido de que a día de hoy no es cuestión de ponernos en ese chip de inventor, ¿no? Como hace muchos años, de vamos a inventar cosas, sino que es realmente ver qué oportunidades de negocio nos brinda el mercado a día de hoy. Como bien ha dicho Luis, movilidad, servicio de domicilio, todas esas oportunidades de negocio son clarísimas, tecnología, por supuesto, y ver qué podemos aportar nosotros también desde nuestro why, ¿no? De qué es lo que nos mueve a nosotros. Creo que para cualquier emprendedor es clave, ¿no? No desarrollar algo simplemente por el negocio, sino ver realmente
realmente tú hacia dónde quieres proyectar tu vida, ¿no? Tu proyecto vital, y decir, bueno, pues voy a aunar, ¿no? Capacidades de mercado, negocios y mi proyecto vital para poder desarrollar algo creativo y poder realmente generar una startup que pueda escalar. Pues ahí los tiene, obviamente, los expertos en esta metodología de Design Thinking, y que, pues bueno, seguramente la gente que nos está escuchando, la gente que nos está conectando en estos momentos y quienes los verán posteriormente, querrán saber, bueno, dónde los pueden localizar, dónde los pueden consultar, o sea, independientemente también de que, pues bueno, todos estos talleres que a través de Startups, finalmente ustedes imparten, ¿no? Adelante, Alfonso. Bueno, no, yo creo que a través de la página Facebook de Startups, o Luis Alfonso Ramírez en el Facebook, ahí nos podemos contactar y podemos estar dando cierta información y todo, compartiendo los libros, compartiendo las técnicas. Si quieren, por ahí mencionó Mikel una página muy importante del Design Toolkit. Denle like a la página de Startups y les prometo que les vamos a postear tres cosas que valen oro en esa página, para que nos sigan y para que puedan aprovechar el Design Thinking sin gastar dinero. Bueno, pues de hecho, hoy tendremos el gusto de estar con ustedes en el programa de incubación de Startups a los clientes, y mañana en Zacatecas con 2 grandes grupos de emprendedores que estamos apoyando en esta generación, y creo que va a ayudar bastante este tipo de conocimientos de cómo aplicar a que sus startups tengan un factor de innovación realmente importante, basado no solamente en un proyecto de idea propia, ¿no? Sino basado en conocer el problema real de las personas, de la entidad, del usuario mismo, para que realmente nos enfoquemos ahí a cómo generar innovación, y la finalidad es resolver un problema, ¿no? ¿Cómo resolver problemas? Para mí esa es la finalidad número 1 de un emprendedor. ¿Para qué existimos? Para resolver problemas, ¿sí o no? Oigan, pues fantástico, amigos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos llevamos estas grandes ideas, esta gran mentoría que nos acaban de proporcionar tanto Mikel como Luis Alfonso Ramírez. Bienvenidos, y sobre todo, pues bueno, siempre decirles a todos ustedes que a través de Startups nos sigan todos los martes y todos los jueves, obviamente también nuestras entrevistas también con empresarios, porque finalmente son espacios en donde podemos inspirar, que es la parte también más importante, y esta parte de donde hemos hablado acerca de la creatividad, de la innovación, de pensar diferente. Hay que salir de, ahora sí que romper esquemas, y eso nos va a llevar, pues bueno, también, como bien lo comentas, Alex, a darle solución, a pensar también en los demás, a pensar que vivimos en un mismo mundo, y eso nos puede permitir también, pues siempre tener buenas ideas. A veces pensamos también, decimos, oh, híjole, hay mucha gente que desafortunadamente ahora sí que aplica toda su creatividad y toda esta cuestión de innovación para hacer cosas, pues bueno, en detrimento, o cosas perjudiciales para los demás. Mejor, pues bueno, siéntese con nosotros, escuche estas mentorías, y pues bueno, seguramente, pues bueno, podrá cambiar su esquema y proporcionar también a los demás, a los que tiene a un lado, cosas diferentes y cosas innovadoras. Alex. Perfecto. Bueno, pues queremos recordarles que nos pueden seguir también en YouTube. Sigan el canal de Startups. También estamos en Spotify, estamos en iTunes como podcast, y pueden escuchar a estos 2 grandes mentores, a Luis Alfonso Ramírez y a Mikel. Yo siempre decía Mikel, de hecho no es otro. De la misma ciudad, pero es otro, sí. Oigan, pues nos vamos sin tener los 3 tips que nos pueden recomendar como mentores, 3 tips que le puedan dar a emprendedores para cómo ejecutar Design Thinking en sus empresas. A ver, número 1, inmersión total, observación empática. Directamente hay que ir a la calle y observar, llevar una libretita y una cámara. Eso es tip número 1. Y el 2, para complementar justo el proceso, sería cuando ya nos metemos con esos inputs en la sala donde vamos a idear, donde vamos a, digamos, generar esa creatividad, poder hacerlo con distintos perfiles. Creo que es súper importante invitar a gente que conozcamos, profesionales de distintos sectores, que nos validen, que nos ayuden con inputs distintos para poder crear algo realmente que vaya a solucionar ese problema, o que creemos que vaya a solucionar ese problema. Número 3, aplicar la técnica correcta en el momento correcto. La ideación, como decía Mikel, y completando el proceso, el prototipado posteriormente para pivotear cada prototipo y lograr el producto mínimo viable lo antes posible. Wow, fantástico. Y un cuarto, 2 y 2. Pues el cuarto a dúo, ¿verdad? Sí, el cuarto yo me quedaría con lo que he nombrado antes, rescatando como resumen, ¿no? Al fin y al cabo, el tema de no nos centremos en el papel, no seamos emprendedores Gollum, tiremos nuestro modelo de negocio, vayamos a pitchear. Es clave pitchear vuestra startup, es clave poder
cambiar ese comfort zone, ponerte delante de eventos, delante de VCs, delante de angel businesses, que nos vayan a hacer preguntas, que nos sintamos incómodos, que nos haga pensar en nuestras cabezas cómo respondemos esas preguntas, porque es lo que yo creo que sirve cuando vuelves ya a la oficina y dices, este VC me dio bien duro, tengo algo mal en mi business model, ¿no? Algo falla, alguna propuesta de valor no encaja, algo en mi canal no encaja, como para tener que volver a rematarlo, pulirlo y volver a ir a otro pitch y decir, venga, voy a volver a pitcharlo, ¿no? Para ver si esta vez ya tengo bien armado mi negocio. Bueno, pues vaya que han agregado valor estos dos mentores, un poco locos, un poco divertidos y sobre todo muy disruptivos, ¿no? Perfecto, pues Luis Alfonso, muchísimas gracias. Gracias. Miquel, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Emprendedores, ya saben, ya tienen tips muy importantes para cómo crear innovación en sus empresas. No solo startup, también aplica para cualquier tipo de empresa, ¿no? Restaurante, hospital, tienda de la esquina, tecnología, cualquiera, siempre tienen que innovar. O innovar o morir, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Sara, exactamente. Pues muchas gracias, Sara. Gracias, Alex. Nos vemos el próximo jueves con más de Startups y por supuesto aquí los esperamos a todos ustedes. Miquel, gracias. Luis Alfonso, gracias. Sara. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Que pasen un buen día. Escúchenos en Spotify, iTunes y YouTube. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Hemos llegado al final de un episodio más de Start Cups Coffee Talks con Alejandro Lomas y Sara Miranda. Gracias por acompañarnos en esta innovadora charla de café y los esperamos en nuestra próxima edición. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete gratis a nuestro newsletter en el sitio web startcups.com, donde recibirás nuevos tips, mentorías y estrategias sobre cómo crear y acelerar tu empresa. Start Cups. Innovation starts with a cup of coffee.